Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hace poco menos de un año, en agosto del 2017, llegó lo que ha resultado ser uno de los anuncios mediáticos más extraños, más ruidosos y más serios del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Y eso es decir bastante, pues no han sido pocos. El señor Otto Bula tramitó durante el año 2014 2 giros hacia Colombia, que fueron monetizados en su momento por la suma de $1 millón, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. La acusación del fiscal hasta ahora languidece en el Consejo Nacional Electoral e incluso su misma fiscalía no ha podido dar los suficientes argumentos como para detener a Roberto Prieto, el gerente de la campaña de Santos, quien además confesó en una entrevista radial a Blue Radio que en efecto había entrado dinero ilegalmente de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. Por si acaso, les aclaro, les recuerdo, es ilegal que Odebrecht, una multinacional extranjera, aporte dinero a las campañas presidenciales en Colombia. Por esa misma razón está cuestionada, más allá de que el Consejo Nacional Electoral haya dejado prescribir el plazo para hacer una investigación seria, la campaña de Óscar Iván Zuluaga. La presunta financiación ilegal de Odebrecht a esa campaña fue el motivo que sacó a Óscar Iván de la baraja de candidatos uribistas y es la segunda parte de la lección en la financiación ilegal de campañas. Que las personas y las empresas que buscan meter plata ilegalmente para conseguir favores del próximo gobierno no saben quién va a ganar y por eso suelen esparcir sus apuestas en varios candidatos. Lo que nos lleva a la campaña actual. En este momento, el grado de probabilidad de que haya plata entrando de forma ilegal a las campañas presidenciales es muy alto. Si el pasado de la política electoral en Colombia es un indicador, de hecho, es casi seguro que eso esté pasando. Y hay entonces unas responsabilidades individuales que tendrían que enfrentar los candidatos o el futuro presidente si eso sucede. Por ejemplo, empezar a pensar en una nueva versión del famoso "pasó a mis espaldas" de Ernesto Samper o la joya santista del "me acabo de enterar". Frente a la revelación de que hubo recursos no registrados en mi campaña del 2010, quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho. Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar. Y entonces, más allá de esas responsabilidades y retos individuales, lo que está probablemente pasando ahora en estas elecciones con la presumible entrada de plata sucia hará que en el futuro, en el caso de ser la campaña del próximo presidente quien haya recibido plata ilegalmente, que quienes estén metiendo plata hoy recibirán beneficios en detrimento suyo y en detrimento mío, como por ejemplo ganar contratos de infraestructura y conseguir peajes más caros, como sucedió en el caso Odebrecht. Por eso hoy hablamos de la financiación de las campañas presidenciales. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar del, en ocasiones, farragoso tema de la financiación electoral, farragoso pero muy importante, me acompañan 3 personas que conocen de fondo desde distintos puntos de vista. El representante Jaime Buenahora, representante de la Cámara por el partido de la U, en representación de los colombianos en el exterior, es además un académico, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, profesor universitario, autor de varios libros. Representante, bienvenido. Pues muchas gracias, Daniel. Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros de panel. ¿Está haciendo campaña por allá afuera o no? Algo, sí, nos estamos moviendo, sí, señor. También me acompaña esta noche Óscar Ortiz, fue SAR Anticorrupción o la Oficina de Transparencia. ¿Cómo es que se llama, Óscar, esa oficina? Hoy día es la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República. En su época fue oficina. Era Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Un hombre de la 7ª papeleta, sí, abogado y también ahora representante o miembro del colectivo político llamado Mejor No.
Sí, señor, cómo no. Sí, ¿Qué es, Oscar, más o menos? Para, pues un grupo de ciudadanos y en especial de abogados con algunos constituyentes del 91 como Jaime Castro, como Hernando Yepes, constitucionalistas como por ejemplo el doctor Juan Manuel Charri, que desde hace 2 años, en el 2016, cuando advertimos una seria amenaza para la República, para la democracia y para la Constitución misma, en virtud de las características que iba tomando el proceso del presidente Santos y que se dictaban las reformas constitucionales desde La Habana, resolvimos defender la Constitución y luego hacer campaña por el no y hacerle seguimiento a la implementación del proceso de paz. Y ahora apoyan a Iván Duque, como el partido de la U apoya a Germán Vargas Lleras, para tener las cartas sobre la mesa. Y el hombre de la filigrana en este programa será Alejandro Muñoz, que es coordinador del componente de Administración Pública de la Misión de Observación Electoral, una organización sin ánimo de lucro, independiente, que vigila los procesos electorales en Colombia. ¿Le pegué a lo que era la moda, Alejandro? Claro que sí, Daniel. Muy buenas noches. ¿Qué Muchas más? gracias por la invitación. Usted también abogado. Usted es de los pocos abogados en Colombia expertos en derecho electoral. Somos pocos, pero sustanciosos. Pocos, sustanciosos y muy solicitados en estas épocas. Y creo que además de las elecciones presidenciales hay que hablar de este tema de la financiación de campañas, porque tenemos un tema de coyuntura. Hoy, de hecho, hubo noticias alrededor de Prieto, que es el hombre que fue gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2014, Roberto Prieto. Y aquí tenemos, a ver, para que se entienda un poco el caso de Roberto Prieto, yo aquí voy a hacer un esbozo muy básico de lo que se presume, las distintas conductas delictivas que se presume que tuvo este señor, que son las siguientes. Entonces, vamos de izquierda a derecha. Entonces hay una compañía brasileña que se llama Odebrecht. En el 2014 Odebrecht le dio $1 millón, pensamos, o se presume, a la campaña de Juan Manuel Santos y $1,6 millones a la campaña de Oscar Iván Zuluaga en la forma de un pago a su publicista Duda Mendoza. Como el gobierno que fue elegido fue el de Juan Manuel Santos, después, gracias a las gestiones también del señor Prieto, Odebrecht logró una adición al contrato de la vía, una adición a la Ruta del Sol 2, que era esta vía Ocaña-Gamarra. Y entonces esto es lo que ilustra un poco del problema de la financiación ilegal de campañas. A usted le dan una plata en campaña para que repague el favor en elecciones. Y es más o menos lo que ha estado funcionando. Representante Buenahora, ¿usted cómo ve lo de Prieto? Pues me parece lamentable que ambas campañas hayan sido alcanzadas por una firma multinacional brasilera absolutamente corrupta. Y quiero recordarles a todos que fue el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América quien puso el dedo en la llaga. Y curiosamente, no solo frente a Odebrecht ha sido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sino inclusive frente a lo horrible sucedido con la FIFA. Claro. De manera que acá la Fiscalía recibe por cooperación internacional una información lamentable, pero suficiente para abordar unas investigaciones, y más pronto que tarde nos damos cuenta que las dos campañas que compitieron en la final, en la segunda vuelta del año 2014, recibieron dineros de Odebrecht. Sin embargo, hoy, digamos, la Fiscalía imputó cargos por distintos delitos: enriquecimiento ilícito al señor Prieto, falso testimonio, tráfico de influencias, interés indebido. Ningunos cargos que tengan que ver con delitos electorales. Tienen que ver con delitos cometidos en su primero, favorecimiento a Odebrecht, siendo como un funcionario en la sombra de la administración Santos, y también durante el mismo transcurso de esta investigación. Es decir, el delito electoral aquí está en la total impunidad, Oscar. Sí, en buena parte porque no existían estas faltas, estas conductas elevadas a la categoría de delito, pero por otra parte, pues de manera muy llamativa, porque de todas maneras se le está encuadrando en unas características que además no son solamente, ambas campañas serían la del 10 y las del 14, las dos aspiraciones del doctor Juan Manuel Santos, claro, las que tienen vicios, que no hemos hablado de eso también, sino que se le está la aproximación es como si fuera en un interés exclusivamente personal,
como si él no hubiera sido el tesorero de 2 campañas presidenciales donde hay muchas cuentas por rendir. Y los audios que nos ha dado a conocer la Fiscalía en las horas recientes, pues son bastante elocuentes de la indecencia en la administración y en la aparente obstrucción a la justicia, y ya llevamos 1 año y estos temas son muy oportunos, a veces empiezan a enfriar un poco en la campaña, en medio de los debates, pero son sustanciales para hacerlos, para tenerlos en cuenta en los momentos de campaña, así a veces aparezcan aburridos porque no están los candidatos, pero hay que tenerlos en cuenta para efectos de lo que sucede finalmente. Con la financiación de las campañas, si son limpias, si son transparentes, si rinden cuentas, si respetan los mandatos legales, ayudan a que se proteja la democracia. Cosa pocas veces vista en elecciones como la colombiana, que tiene una tradición larga. Pero además de esta tradición larga de financiación ilegal, obviamente está el proceso 8000, cuando entró plata del narcotráfico. No hay un proceso paralelo de fortalecimiento de las autoridades electorales para sancionar esas conductas, Alejandro. No, pues en Colombia hemos tenido un fortalecimiento en el régimen de financiación, y es a raíz de todos estos fenómenos que hemos vivido, por ejemplo, el proceso 8000, todo el fenómeno del paramilitarismo, y tuvimos un fortalecimiento con los actos legislativos 01 de 2003, 01 de 2009, tuvimos la ley 1475 que establece un régimen de financiación serio en Colombia, pero no hemos sido capaces de dar ese otro paso, que es fortalecer nuestra autoridad electoral, desprender un poco de ese aparato político del Congreso de la República para que pueda ser un poco más independiente y darle instrumentos para que efectivamente investigue las campañas políticas. Y no se logró durante la implementación de la reforma política que se intentó hacer. Y yo les cuento, ahorita tenemos datos de los candidatos, de cuánto ha ingresado a sus campañas, de cuánto han reportado que se ha gastado. Tenemos unos datos interesantes de cuánto están moviendo en publicidad de los candidatos presidenciales, pero creo que entender lo que está pasando con el caso de Roberto Prieto ayuda como a advertir del peligro que hay en este momento y de la necesidad de estar ahí mirando. Sí, a mí me parece que es trascendental para el país que se conozca toda la verdad. Y obviamente en el evento de ser responsable, pues Prieto tendrá que sufrir las consecuencias y el rigor de la ley, es lo que el país quiere. Y me parece que respetando el debido proceso, repito, es importantísimo que el país conozca la verdad absoluta. Viene de una persona que milita en el partido que digamos que lideraba la coalición que integró la campaña de Juan Manuel Santos. Así es, pero yo creo que eso me obliga inclusive mucho más a señalar que es importantísimo que la verdad total se conozca. Si no hay transparencia, no hay democracia. Pero repito, la otra campaña que fue finalista, en este caso la de Oscar Iván Zuluaga, también tuvo ingresos de Odebrecht en la medida en que los honorarios de uno de sus grandes estrategas fueron pagados por esa firma multinacional. Y tanto es así que, desafortunadamente, porque es una persona que aprecio y respeto, Oscar Iván Zuluaga terminó por fuera de la baraja de eventuales precandidatos en el Centro Democrático. Ahí se la cobra, digamos que el Consejo Nacional Electoral tampoco llegó a esa investigación a tiempo. Usted me corrige, pero prescribió el tiempo durante el cual podían traer una acusación, Alejandro, contra Oscar Iván Zuluaga. No fue absuelto, sino que no se logró, digamos que en el tiempo establecido, hacer una acusación. Se habla de caducidad. Caducidad por la actuación administrativa, 3 años para investigar esos hechos y dictar pues la resolución de fondo, ¿no? Y no se dio. Y aquí entonces, ¿usted qué se ha pensado de este tema de la lucha contra la corrupción, Oscar? Siempre hablamos de las reformas necesarias. Otra reforma política, por favor. ¿Cuántas tiene usted en su libro ahí? Varias. Pero ya hablaremos de cómo se frustró, porque usted la mencionó, la reforma política derivada de los acuerdos de La Habana. ¿Cuál es como la visión que ustedes tienen del fortalecimiento del régimen electoral en Colombia para evitar esto? Pues usualmente cuando se hace el debate de la financiación de campañas políticas, se recurre a discutir las fuentes, que si debe ser mixta, que si debe ser exclusivamente estatal, que si debe ser exclusivamente privada, en fin. Pero pocas veces se discute realmente el control.
Entonces, casi siempre hay el lugar común de decir que para que haya seriedad debe ser exclusivamente pública. Yo creo que es más importante el régimen de verificación, cualquiera que sea la regla del juego, para que se respete, porque si no tendríamos probablemente, además de la financiación exclusivamente estatal, la que pasa por debajo de la mesa para hacer ese doping y asegurar unos resultados. Aquí vimos cómo no solamente a través de la ocaña gamarra, que no es precisamente una berma, No es precisamente una berma. No. Es más o menos $1 billón adicionado al contrato. Sí, señor. Y además, pues vemos todo el privilegio en asignación de mermelada para ciertos congresistas, para la segunda vuelta en reposición de gastos. Estamos pendientes de qué pasa con el puente en Zambrano y en Plato Magdalena, que según algunas de las pruebas también tiene la intervención del señor Prieto. Estamos viendo toda la plata de la salud, de las regalías, incluso con personas asesinadas en el departamento de Córdoba, vinculadas directamente, no solamente a través de una financiación extranjera prohibida constitucionalmente, sino el régimen también de financiación y de recompensa, digamos, de reposición de esfuerzos o de dineros a través de la contratación estatal y a través de la asignación de presupuesto público para ciertos departamentos donde hay no solamente un privilegio, una planeación inadecuada, sino que finalmente se pierden en la corrupción a través de todos estos carteles que hemos visto en materia de salud, por ejemplo. Y entonces, digamos que yo creo que podemos dejar este trasfondo de lo que pasa en el caso Prieto o de lo que no pasa en el caso Prieto. La Fiscalía, el juez debe definir el 15 de mayo si acepta la solicitud de la Fiscalía para expedir una medida de aseguramiento, es decir, que lo metan en la cárcel mientras lo siguen investigando sin que haya un fallo de fondo. Pero este trasfondo nos sirve para hablar de lo que está pasando ahorita en las elecciones, de cuál es la estructura de financiación en Colombia, de cuánto se han gastado los candidatos, que además creo que es un ingrediente clave de la fiscalización de las elecciones y del debate electoral. ¿Cuánta plata tienen? ¿Cuánta plata se han gastado? Porque sin plata no se gana, ¿no? Entonces, aquí tengo como dos grupos en los candidatos y ya les explico por qué. El tope de los candidatos, de algunos de ellos, es de 24.000 millones de pesos. Este es el tope, digamos, el tope normal. Y entonces ahí están Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, que se lanzaron por movimientos. Entonces, ustedes me van a ayudar a explicar por qué al lanzarse por movimientos tienen un tope distinto al que tienen los que se lanzaron por partidos. Pero entonces, el tope es que, Alejandro, solo se pueden gastar 24.000 millones de pesos máximo en la primera vuelta. ¿Y de dónde pueden conseguir esa plata? Bien, el régimen de regulación de financiación de campañas a la presidencia se encuentra en la Ley 996 de 2005. Entonces, esa es una primera idea importante para saber dónde buscar. Lo segundo, tenemos un régimen preponderantemente estatal para financiar las campañas de la presidencia, que eso es positivo. O sea, es como la garantía para que sea el Estado el que brinde esos recursos y los candidatos a la presidencia no estén buscando esos recursos en financiación privada. Razón por la cual esta ley prohíbe que las personas jurídicas financien esta clase de campañas. Es una regla especial. Es decir, las empresas no pueden meter plata en las campañas presidenciales. No pueden financiar. La Corte Constitucional fue la que... Exacto, por declaratoria de inexequibilidad. Entonces, así es la regulación actual. Se dice, en los cálculos que uno saca es 76% anticipos. Pero entonces, espera, yo soy un candidato y me quiero lanzar y entonces no quiero, quiero hacer una campaña de financiación pública. Yo le digo al órgano electoral, anticípeme plata. Anticípeme plata, pero tengo entendido, de acuerdo a información de prensa y a lo que se ha hecho por medios de comunicación, es que ellos no han solicitado anticipos. Solo Humberto de la Calle. Exacto. Entonces han acudido a créditos. Entonces tenemos esa vía como para reemplazar anticipos, es el crédito, en el cual pues debe quedar obligado el candidato, ¿cierto? Entonces tenemos ese porcentaje. Luego pero usted no puede pedir que le anticipen 24.000 millones de pesos. No, porque la norma misma establece de que es un porcentaje
destinado a anticipos. De hecho, cuando uno mira la resolución, dice que son cerca de 6.000 millones de pesos que es vía anticipos, a los que tendrían acceso estos candidatos que están postulados a la presidencia de la República. Entonces está la posibilidad de anticipos, por un lado. El que no acude a anticipos, acude vía crédito. Sí. Hay otra segunda regla que dice, si son financiación de particulares, solo el 20%, personas naturales, y con límites de aporte del 2%. O sea, cada persona natural que aporte a esta campaña tiene un límite de financiación del 2% sobre el tope. Perfecto. Y 4% de financiación propia del candidato. O de consanguinidad, familiares cercanos. Me tengo que ir al primer corte de comerciales. Cuando volvemos vamos a mirar cómo van los topes de los otros candidatos, quiénes son los gerentes, las personas que están poniendo aquí no solamente la cara, sino posiblemente su libertad, gracias a una nueva ley del Congreso de la República, y cómo van los ingresos y gastos de las campañas presidenciales después de comerciales. Son las 9:26, estamos en directo desde Bogotá esta noche hablando de política electoral, por supuesto, pero sobre todo de financiación de campañas de plata en las elecciones. No se puede ganar una elección presidencial sin plata, ¿cierto? Pues cada vez puede haber nuevas estrategias, desde luego es un factor muy importante, se gasta, Pero es costosa, en ningún lado. pero ha habido demostraciones de casos donde efectivamente la gente, en virtud de credibilidad, de opinión, prefiere ese tipo de opciones, no para, digamos, caer en ingenuidades, pero yo creo que una campaña austera o una campaña exhibicionista, digamos, de demasiado gasto, también tiene una valoración y un impacto en la opinión pública que para ciertos sectores puede ser chocante o de rechazo o de sospecha. ¿Se está refiriendo a alguna campaña en especial en este ciclo electoral, Oscar? No, ninguna en particular. Que va, diga. No. Creo que efectivamente ha habido casos de votos de opinión con campañas menos costosas que han sido premiadas, incluso en algunos casos de minoritarios en corporaciones de elección popular. Sí, señor. En el Consejo de Bogotá está Juan Carlos, por ejemplo, que hace una campaña Juan Carlos Flores, el concejal de Bogotá. Flores hace una campaña. Claro, pero es que es 10.000, pues, ¿cuántos Claro, necesitan? 20.000 votos. Es excepción. Usted para no más, la presidencia necesitaba no más, pero 8 es significativo. millones. Pero, digamos, quiero señalar que no se puede generalizar, que Claro. hay excepciones y que hay que estimularlo, y yo creo que en la medida en que se fortalece el voto de opinión, ese intercambio, pues miren que ahora nos toca hacer valoraciones especialísimas para ponderar el aporte de la maquinaria para efecto de las elecciones presidenciales, y entre más maquinaria, más costosa es una campaña. Y entonces, un poco recapitulando lo que veníamos diciendo antes, el tope que se puede gastar un candidato es de 24.000 millones de pesos para primera vuelta. Después, en segunda vuelta, los que pasen tienen un segundo tope que creo que es alrededor de 11.000 millones de pesos. De esos 24.000 millones de pesos, solo el 20% puede venir de donaciones de particulares, y esas donaciones de los particulares solo pueden ser de máximo el 2%, es decir, el 2% de 24.000 son más o menos 50 millones de pesos por particular. No, 400. 2 por 2, 4, sí. 400. ¿400? Sí. 400 millones de pesos. Además de eso, solo el 4% de esos 24.000 puede venir del bolsillo propio del candidato o de su grupo de familiares, y puede solicitar una financiación pública, que es un anticipo, de 6.000 millones de pesos, que es alrededor del 30% del tope electoral. Un poquito menos, ¿cierto? un 26-27%. 26-27%. El resto se cubre con préstamos a entidades financieras, que, como ahora verán, es la fuente principal de los ingresos de los candidatos en esta elección presidencial. Y yo decía que había unos candidatos que están en una situación distinta, y me refería a los que se lanzaron por un partido político, que son solo dos, Iván Duque y Humberto de la Calle. Y entonces yo tenía entendido que, además del tope de 24.000, ellos podían recibir del partido un aporte equivalente al 20% de esos 24.000, que me da a mí 4.800 millones de pesos, que puede agregar el partido político a la campaña presidencial. Eso es viable, pero solo antes de que se inscriba como candidato. Claro. Y es como campaña institucional del partido. Como Iván Sí. Duque y como Exacto, pero eso Humberto de la Calle. se puede iniciar 6 meses antes de elecciones, pero Sí, no pero toca en la ningún campaña. caso puede sobrepasar los 24.000 millones, que es el tope máximo para cada campaña presidencial.
Es decir, que lo que usted me está diciendo es que al tope de los 24.000 millones de pesos, lo que abre esta posibilidad de ser un candidato de un partido es que el partido pueda aportar como una persona jurídica 4.000 y pico de millones de pesos. El partido puede hacer campaña institucional y puede promover algunos aspectos programáticos, etcétera, pero campaña concretamente en favor de X o Y candidato tendrían que contarse dentro de los 24.000, no puede sobrepasar el tope. O sea, por ejemplo, el partido de la U le llenó un salón en Corferias a Germán Vargas Lleras esta semana, fue el domingo, perdón. Entonces, eso costó una plata, alquilar el salón, llevar las bombas y supongamos que todos los que llegaron ahí llegaron porque no les pagaron, entonces solamente eso, pero eso es una plata. Esa plata que posiblemente puso el partido de la U tiene que entrar a la contabilidad de la campaña. Debe entrar. Debe entrar. Como parte del tope, no para exceder el tope, para no generar un desbalance. En estas características, es decir, un aspirante por un partido político, lo que tiene es una fuente de financiación que puede ser el partido, sí, pero no puede exceder el tope. No puede exceder el tope, Alejandro. Ahí está. Exacto, sí, no, la claridad Pero sería... acá, Daniel, empezamos a ver las fallas existentes en materia de control, porque yo dudo mucho que esos apoyos de partidos que se disfrazan como aportes institucionales, etcétera, realmente todos sean se señalen en la contabilizados. rendición de cuentas. Pero no dudamos que el partido de la U y que mejor Vargas Lleras contará el alquiler del salón grande de Corferias como parte de los Pero dineros no que me van. refiero a ese ejemplo, sino hay una multiplicidad de casos a lo largo de manifestaciones públicas en donde es muy fácil ocultar y desviar la realidad de esos costos. No, y desde el punto de vista de la legislación, hablamos de que personas jurídicas no pueden aportar a las campañas. El partido es una persona jurídica, razón por la cual no podría aportar en estas campañas presidenciales, en las campañas propiamente dichas. Es diferente a lo que regula efectivamente la resolución del Consejo Nacional Electoral, que habla de para la campaña institucional y en la época en que es precandidato. Es muy diferente, ¿sí? Es otra cuenta. O sea, el partido de la U, digamos, solamente por poner un ejemplo, porque Vargas es el que tiene un mayor apoyo digamos, de otros partidos, tiene algunos, digamos que tiene al partido de la U, tiene al partido Cambio Radical, al menos Cambio Radical sí oficialmente dentro de su coalición. Cambio Radical no puede pagar una pauta que diga Germán Vargas Lleras es el mejor candidato para ser presidente sin que eso entre a la contabilidad de la campaña de Germán Vargas Lleras. No podría recibir esa donación porque está la prohibición de personas jurídicas. Y entonces la campaña que hace Cambio Radical es como necesitamos a un presidente con experiencia, necesitamos a ni el miedo ni la... Es institucional. Y eso ya ahí entra entonces en el gris, que sería campaña institucional. Exacto, claro. Y ya es otra Claro. que es el derecho que le da, por ejemplo, el tener personalidad jurídica, de realizar campañas institucionales, y no se está refiriendo directamente a Vargas Lleras, sino el país necesita un presidente y la gente lo identifica, ya hace la conexión, pero en realidad no podría. Y a usted, estos topes, a ver, en la campaña de Estados Unidos, la última campaña, Hillary Clinton se gastó más de $1.000 millones. Un tope de 24.000 millones de pesos son más o menos $8 millones. ¿Estamos hablando de una cifra que es realista? Es decir, ¿se puede hacer una campaña presidencial con este tope? Pues yo no soy experto en los gastos que se hacen en la práctica en la campaña. Aquí hay otro lugar común. Cuando se hace esa pregunta, uno dice, nunca vale eso, etcétera, pero, y dice que nadie rinde cuentas juiciosamente, pero lo cierto es que aquí a nadie, empezando por Ernesto Samper, se le han reconocido la violación de los topes. Entonces, digo yo, como parte del lugar común, porque todo el mundo dice, para no parecer ingenuo, decir, no, eso vale muchísimo más, y dicen que un representante de la Cámara no sé en qué partido vale tanto, que un senador vale no sé cuánto. Que solamente un senado en Córdoba vale 10.000 millones de pesos. Pero entonces es como dos mundos paralelos que no se encuentran justamente por el tema de que no tenemos confianza, y hay elementos de juicio suficientes para no tener confianza sobre la realidad de la valoración de las campañas, pero los controles sobre lo que efectivamente se está haciendo. Y allí está el principal desafío, y hay que evitar caer en el lugar común de que cuál debe ser el deber ser de la financiación, y ocuparnos profundamente del control a la financiación. Claro, y en ese sentido yo también, y además de lo del control, es decir, si usted pone un tope que es irreal para una campaña presidencial,
está invitando a que lo violen. Así es, pero primero hay que decir que las campañas en general cada día son más exigentes en marketing, en publicidad, y son muy costosas en todas partes del mundo. Y esto, por supuesto, tiene una relación directa con Colombia. Cada campaña, cuando uno mira los procesos históricamente, observa que tienen un crecimiento en costos impresionante. Ayuda ¿no? Mendoza, el asesor brasileño que supuestamente Odebrecht le pagó 1,6 millones de dólares adicionales, la campaña de Oscar Iván Zuluaga en los libros le pagó 3.000 millones de pesos. ¿Cierto? Eso es casi el 30% de una campaña que en ese entonces tenía un tope de 20.000 millones de pesos. Sí, pero yo quería insistir en el tema de controles porque es bueno establecer un tope, tiene que existir el tope, pero de todas maneras uno observa que, por ejemplo, si nos referimos al proceso de 2014, la campaña de Oscar Iván Zuluaga gastó más del doble que la campaña de Clara López, que puso 2 millones de votos, mientras en la primera vuelta Oscar Iván llegó a 3.700. Y los topes son necesarios para tratar de nivelar un poco las diferencias que podrían existir, de tal suerte que, aunque a veces puedan ser irreales, sí, el problema es de control, porque establecido un tope, lo importante es que haya transparencia y oportunidades para los candidatos más o menos en igualdad de condiciones. Claro, para que usted De no eso tenga se que trata la figura... ni rico, ni amigo de los Exacto. empresarios, ni amigo de los bancos para poder llegar a la contrario, presidencia la de su país. plutocracia terminaría decidiendo quién controla el poder. Tenemos en esta campaña del 2018 un ingrediente adicional y viene a mi mente a través de la figura de los gerentes de campaña, que son los siguientes de las campañas actuales. Y entonces ahí los tienes. Los tienen Luigi Echeverry, el hijo de Fabio Echeverry, es el gerente de campaña de Iván Duque, María Eugenia Escobar de Sergio Fajardo, Luis Felipe Henao de Germán Vargas, Blanca Inés Durán de Gustavo Petro y Ligia Estela Rodríguez de Humberto de la Calle. Estas personas, además de la difícil tarea de administrar las campañas, pusieron sus nombres y serían posiblemente penalmente responsables si se vuelan los topes. Y esto, Alejandro, no había sucedido antes. Es decir, antes pasarse los topes de campaña o recibir financiaciones indebidas, por ejemplo, de una persona jurídica, que veíamos no se puede en las elecciones presidenciales, no daba penas carcelarias, digamos, eran sanciones. Es cierto. Es solo con la ley 1864 de 2017 que tenemos ya, desde el punto de vista penal, la posibilidad de sancionar aquellas campañas que violen topes o que reciban recursos de fuentes de financiación prohibidas. Antes pues teníamos la autoridad electoral con su competencia administrativa. Su competencia. Sí, bueno, sí, ha sido ya en la realidad, sí, visto que no fue capaz de investigar unos hechos que fueron pues públicos. Y pues por eso se hace necesario fortalecer la autoridad electoral, mirar, por ejemplo, los términos de caducidad en esto de régimen sancionatorio, ampliarlo, sí, tal vez no establecer... Más de 3 años. Claro, más de 3 años. Y antes de irme a la pausa, Alejandro, porque esta ley que le mete cárcel a los delitos electorales, le dicen la ley fantasma. Pues en el Congreso de la República fue aprobada, y luego cuando fue aprobada, pues el Congreso se sorprendió de lo que había aprobado, porque en realidad sí es un régimen que afecta a la clase política que está acostumbrada a actos de corrupción para tal vez alcanzar una curul. Tal es así que con la reforma política que se tramitó en el Congreso en ocasión de la implementación del proceso de paz, hubo una proposición que intentó derogar ese articulado. O sea, para que quedaran ellos en paz. Es la ley fantasma porque no la vieron cuando se aprobó. No ¿Usted sí la vio, Jaime? Fui consciente siempre y la voté positivamente, pero a ver, acá caemos en el error de siempre de generalizar cuando se habla del Congreso, y me parece que, dado que es una institución en abstracto, es muy fácil golpearla. Los congresos son necesarios en todas las democracias, y en todos los congresos hay gente muy valiosa, y en el Congreso de Colombia también. Entonces, la generalización a veces no es lo más objetivo. Yo creo que hay pecadores, por supuesto, y el país conoce
bien en qué está el Congreso, Sí, pero también señor. hay gente muy responsable. Recibo el palo bien dado, sí. Hay congresistas buenos, pues es que son 366, imposible que no hubiera ni uno. Me voy a comerciales, ahora sí volvemos con la plata y cómo se ha movido esta campaña. Tenemos datos de ingresos y de gastos de cada una de las campañas presidenciales, ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:44. Pueden opinar a través del hashtag Francamente en Twitter, pueden escribirnos a nuestro correo, es francamente, Zona Franca, ahí está, @gmail.com, con quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, lo que sea. A ver, y creo que esta es la cifra más interesante que tenemos en el programa de hoy, además de otras acerca de cómo están metiendo plata en publicidad, pero es los ingresos y los gastos reportados por las campañas. Según la resolución del Consejo Nacional Electoral, todo gasto tiene que ser reportado en el sistema Cuentas Claras. Ustedes pueden ver y consultar este sistema en los próximos 8 días. Entonces, ahí está. El que más ingresos tiene es Gustavo Petro, que tiene ingresos superiores a los 12.000 millones de pesos. Eso está representado casi exclusivamente en un crédito que le da el Banco de Colombia y algunas contribuciones adicionales. Pero Petro, sorprendentemente, solo reporta haberse gastado 269 millones de pesos. Y ahí hay algo raro porque creo que no está reportando, porque lo vemos en televisión, lo vemos en plaza pública. El segundo que tiene más ingresos es Germán Vargas Lleras, quien ha reportado, tiene ingresos de 10.000 millones de pesos, también un crédito del Banco de Bogotá, y tiene egresos, digamos, gastos por 3.200 millones de pesos reportados hasta ahora. Lo sigue en ingresos Iván Duque, que tiene 9.800 millones de pesos y se ha gastado 8.900, es decir, tiene una eficiencia, no sé si en el gasto o en la reportada, porque aquí uno no sabe entonces si es que están reportando rápido o gastando rápido, ¿no? Eso hay que advertirlo. Yo no creo que Petro no se haya gastado solamente 269, sino creo que el problema es que no los ha reportado. Lo sigue Germán Vargas Lleras. Por Vargas ya pasé. Y después Humberto de la Calle. Yo a Humberto de la Calle lo había puesto un tuit, digamos, con solamente ingresos de 1.000 millones de pesos, pero es que no había caído en cuenta que él sí recibió una parte del anticipo. Humberto de la Calle tiene en total ingresos de 8.100 millones de pesos y gastos por 5.700 millones de pesos. Ese es un poco el panorama de los ingresos y egresos, que creo que, de nuevo, como decíamos, tiene sus problemas por la forma en la que se reporta. Y pues se ve que la campaña de Iván Duque es la que efectivamente está reportando de manera más oportuna, y eso tiene unos límites y genera confianza, porque el desfase en el tiempo puede ser una falla administrativa, pero genera problemas en la contabilidad. Vemos en el audio de Prieto diciendo eso desaparezcalo, ¿no? Eso bórrelo. Claro, una vez usted ya lo reporta, no lo puede desaparecer, no puede hacer campo, digamos, para después volarse el tope, ¿no? Porque usted podría gastar y dice, pues pucha, ya me pasé de mis 24.000 millones de pesos, pero no he reportado. Escoja qué reporta. Entonces escondo. Usted se estaba riendo ahí, Alejandro. No. ¿Qué es importante clarificar frente a Cuentas Claras? Primero, o sea, plausible, importante que en Colombia tengamos un aplicativo que nos permita ver en tiempo real cómo se están moviendo las campañas políticas. Eso es supremamente importante. Falta controles para que efectivamente se reporte en tiempo real las cuentas de campaña. Ahora bien, una campaña puede llegar a hacer modificaciones hasta un mes después de finalizar la elección, a través del aplicativo Cuentas Claras, que hay la posibilidad. Cuentas Claras es solo reportar, es decir, usted, digamos, el reporte oficial al Consejo Nacional Electoral tiene 60 días para hacerlo después de las elecciones, ¿cierto? Un candidato en realidad tiene 30 días, porque luego los otros 30 días siguientes es el partido reportando a la autoridad electoral. Ok. Pero sí es importante señalar que, según la legislación y la regulación de Cuentas Claras, todo lo del asiento contable en el libro físico debería ser reportado inmediatamente en el libro electrónico. Entonces uno no debería ver como esas diferencias tan grandes,
pero sí está abierta la posibilidad desde la legislación, desde la regulación, de que hasta un mes después se corrija. Y de nuevo, digamos que hay mucha gente que se dice, ¿cómo así? Que Petro, que tiene plata, pero a mí me parece que eso está bien, que una campaña esté financiada, que tenga ingresos. Lo que no está bien es que no esté mostrando y no esté reportando sus gastos, ¿cierto? Si ese es el caso de lo que está sucediendo. Pero sobre esto la legislación debiera ser coherente. Acá realmente lo que existe es una incoherencia en los tiempos, porque una cosa es reportar de manera concomitante a los hechos reales de campaña y otra cosa la amplitud que la ley permite, porque en ningún caso el señor Gustavo Petro o cualquiera de los otros candidatos está en este momento violando la ley. La ley permite hasta un mes después cumplir con toda la contabilidad y presentar las cuentas tal cual. De suerte que en esto, si lo que queremos es que la ciudadanía esté plenamente informada día a día en el transcurrir de las campañas de cómo se reciben ingresos y cómo se gasta ese dinero, pues por supuesto tendríamos que revisar la normatividad. Me voy a la pausa. Cuando regresemos, tal vez una medida más real de cómo está el ritmo de gasto de las campañas, y eso es importante a la hora de saber cómo están sus estrategias, cómo está su salud interna, cómo están sus opciones de llegar a segunda vuelta, que son las pautas. ¿Cuántas pautas están poniendo los canales abiertos? Y les tengo el dato de ayer. Con eso regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo, señores. Las 9:53 de la noche, nos quedan 7 minutos de programa. Cometí un error hace un momento, dije que eran 360, le sumé 100 congresistas al Congreso. Un gran favor que le estaba haciendo a nuestra patria. Son 278, ¿cuánto les dio la cuenta? Más o menos, con los de las FARC, con los indígenas, los afros. No, con el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia, que queden de segundos. Y con el ex representante Iván de las FARC. Usted ya le está dando la silla vacía. No, también contándolo porque está el ex representante que regresa. A ver, a propósito de cuentas, hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente cuánto pensaba que costaba una elección presidencial, y estas son las cifras irrisorias que nos dieron. Esto es Zona Franca a la calle. ¿Cuánto cree que se gasta un candidato haciendo campaña presidencial en plática? Por lo menos 1.000 millones. Por lo menos, usted está por lo bajito. Yo creo que aproximadamente deben gastar unos 30.000 millones de pesos. Sí, señor, usted está muy cerca. El tope es 24.000 millones. No sé, 10.000 millones de pesos. No sé, unos 500 millones. Los 2.000 millones. Yo sé que son unas cantidades limitadas, no sé si son alrededor de 500 millones o más. De 500, 800 millones de pesos. Hoy 30.000 millones de pesos. ¿Quién cree que es el que más ha gastado plata en estas elecciones? Si hay que gastar más plata y todo, creo que Petro. Con todo lo que sabe derrochar el tipo. Yo creo que todos por igual. Es escandalosa la cantidad de publicidad que ha habido de todos los candidatos, la verdad. Germán Vargas Lleras tiene toda la maquinaria a su favor en estos momentos. ¿Petro? Puede ser. Está por todos lados, todo el mundo anda hablando de él. ¿Duque? Porque veo es el que más tiene publicidad, no sé. Estoy de acuerdo, es Duque. Porque digamos que tiene la influencia de Uribe, ahora se unió con la que iba a ser también presidente. Entonces está moviendo todo. Vargas Lleras y Duque. Pues son candidatos que vienen, por lo menos Vargas Lleras viene de una familia de mucho poder y de mucho dinero. ¿Crees que se podría repetir algo como lo de Odebrecht en esta campaña? Sí, es muy posible. En Colombia siempre se repiten mucho esas cosas. Eso tiene que gastar por igual. ¿Usted cree que se podría repetir algo como lo de Odebrecht? Ten la plena seguridad de que para allá vamos. Eso siempre va a seguir sucediendo. Me imagino que Vargas Lleras ¿Por qué? Y Petro, pues porque son los que más maquinaria mueven en el país. Zona Franca en la calle. Y entonces, a ver, no sabemos cuánto están gastando realmente porque hay problemas en reportar, pero lo que le da a uno una indicación de cómo se mueve la campaña son los datos en publicidad.
Y tenemos de Ibope las pautas que pusieron los candidatos en la franja prime, la franja de mayor audiencia de 7 de la noche a 11 de la noche, y nos da esto. Estos son datos que podemos acceder a través de Ibope, le repito. Y entonces Iván Duque, anoche, esto es solamente anoche, solamente es un termómetro, puso 9 cuñas en RCN y Caracol entre las 7 y las 11 de la noche. Germán Vargas Lleras puso 7 cuñas, Gustavo Petro puso 6 cuñas, Sergio Fajardo 1 cuña y Humberto de la Calle 0 cuñas. Es difícil saber cuánto vale exactamente eso, porque uno no sabe cuál es la negociación, ahí hay descuentos y todo, pero al precio, digamos que oficial, que es mucho más de lo que realmente pagaron, porque hay descuentos de hasta 50%, Iván Duque nada más anoche se habría gastado más o menos 312 millones de pesos, para que se den una idea de lo que cuesta una campaña presidencial, ¿no? Ese señor que decía que 500 millones de pesos, creo que hay que darle aquí, la gente tiene que aprender cuánto cuesta la política para poder vigilar, para poder ejercer una ciudadanía más informada. Desde luego, yo creo que la publicidad es muy costosa y el más grande de los rubros en cuanto a egresos y gastos concierne a la publicidad. Y desde luego es muy efectiva sobre todo en televisión. Entonces, si una cuña está costando alrededor de 31 millones, pues imagínense lo que puede costar en un término de mes y medio. Y Alejandro, y tal vez lo que nos dijimos es que eso es lo que está en los libros. Lo del día de las elecciones, lo de los líderes, lo de los buses, lo de los votos, lo de los tamales, ¿esa plata también se registra? Pues uno ve en Colombia cuando revisa cuentas de campaña que no se está reportando todos esos líderes de campaña que trabajan ya en terreno y que son susceptibles de pronto de incurrir en prácticas corruptas. Tal vez es esa la plata que no se está reportando y en la cual no sabemos qué vías están entrando, si son organizaciones al margen de la ley, si son empresarios, pues ellos son los que pueden tener algún interés para. Sí, es muy difícil controlar y esa es la zona gris. Se me va el programa. Hay mucho trabajo voluntario. También. Que es absolutamente gratuito. Pero debería ser, es que en eso, por ejemplo... Eso no fue un eufemismo. No, pero por ejemplo... Oscar, termine la cosa porque se me acabó el programa. Hay trabajo voluntario que es absolutamente responsable, que es absolutamente transparente, pero también hay cajitas fucsia como en el 94. ¿Qué son esas cajitas? Las cajitas fucsias del cartel de Cali, del proceso 8000, ¿no es cierto? Que llevaban en avionetas, etcétera, por las cuales nunca se supo finalmente la responsabilidad jurídica. Señores, se me acabó el programa. Antes de irme, no puedo dejar pasar esta gran metáfora del líder político colombiano por excelencia, Álvaro Uribe Vélez. Esto dijo en Santa Marta. ¡Me olvidaron! Si me olvidaron, digan de una vez. Porque me amarro una piola en la nuca y me tiro al Magdalena. Único, irrepetible, una piola, eso sí es un antioqueñismo. Muchas gracias, señores, muchas gracias a ustedes. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.